Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Voy a iniciar la enseñanza número 78. El tema: Viviendo por fe. Conversando con un estudiante acerca de la fe, tenía la oportunidad de activar los sentidos espirituales, y después de dicha conversación, el Espíritu Santo trajo una vez más esta enseñanza. Obviamente, desde mi trinchera, donde yo combato espiritualmente contra Satanás el diablo y su ejército de demonios. Yo, como pastor y ministro de liberación, doy testimonio que después de haber sido ministrado en liberación y echando fuera de mí espíritus inmundos que se oponían a mi vida plena en Cristo, debido a cadenas, derechos legales y ataduras que me mantenían ciego espiritualmente hablando, decaído, esclavo al pasado, incrédulo y casi deprimido. ¿Cómo podía ser que mi fe se activara y mucho menos que creciera si estaba en esas circunstancias bajo ataduras demoníacas? Hoy, gracias a que mi Señor Jesús me hizo verdaderamente libre, les enseñaré un poquito sobre la fe. Iniciamos en Hebreos 11:1. Hoy utilizaré la traducción en lenguaje actual. Y ahí leemos: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Entonces puedo decir que la fe es confiar en Dios como lo que da su sustantividad a lo que se espera. Significa que es la seguridad, la confianza, la confirmación, la esencia y la realidad o base de lo que yo estoy esperando. O sea que fundamenta y sustenta aquello que yo espero y se complementa con la convicción de lo que no veo. Por lo tanto, esta fe me convence de lo que no veo y así evidencia la prueba de lo que no veo, haciéndola maravillosamente una realidad. Como ya lo expliqué en varias enseñanzas, por ejemplo en la número 72, por favor regresa a escucharla. Ahí te explico que en el mundo de mi Señor Jesús todo es posible y que tú no lo entiendas no significa que no sea verdad. Así pasa con la fe, ya que esto no es algo que puedas verificar o entender con tus 5 sentidos. Pero cuando eres verdaderamente libre, la fe opera en ti, convenciéndote como realidad algo que no existe en tu mundo carnal o no la puedes ver con tus ojos humanos. Algunos estudiantes me preguntan, ¿de dónde viene la fe? Yo trato de explicar como fundamento básico que definitivamente la fe no se origina dentro de nosotros, porque no nacemos con una habilidad natural de creer. Así que si tratas de obtener o aumentar tu fe a través de tus propias fuerzas, únicamente te frustrarás y te desanimarás, ya que, como lo dije, nosotros no tenemos ni somos fuente de la fe, ya que ésta definitivamente proviene de Dios y es Él quien la asigna y la da a cada uno. Esto lo leemos en 2 de Pedro 1:1. Para este versículo utilizaré Reina Valera 1960. Y ahí dice:
a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así que, imagínate que te den una fe a la medida de los apóstoles. Pero también debo decirte que mi Dios no solo es el dador de la fe, sino que también es el autor y el originador de nuestra fe. Y esto lo puedes leer en Hebreos 12:2, donde dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y sentó a la diestra del trono de Dios. Observa claramente que mi Señor Jesús, el originador de nuestra fe, y por lo tanto es Él quien también te guía por el camino de la fe, ya que definitivamente Él fue el pionero de este camino en su estancia en la que Él vivió en la tierra. Observa cómo mi Dios tiene cuidado de ti y desea que tú seas verdaderamente libre a través de ser ministrado en liberación. Y además, la fe es algo dado por mi Dios y su Hijo, o sea, mi Señor Jesús. Él es el autor y originador de la fe y también quiere dártela. Pero, ¿cómo tendrías tú la fe? En Romanos 10:17 leemos: así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Recuerdas cómo conociste por primera vez a mi Señor Jesús? ¿Alguien te predicó o te habló acerca del Nuevo Testamento, en el cual está revelado mi Señor Jesús y todo lo que Él hizo para redimirnos y salvarnos? Y fue escuchando cómo nuestra fe iba en aumento hasta que finalmente tuvo una reacción dentro de nosotros y empezó a manifestarse, ya que obviamente al principio no creías o te costaba creer en las maravillas que mi Señor Jesús hizo. ¿O no es verdad? Así que, como ya lo dije antes, la fuente de la fe no eres tú, sino mi Señor Jesús. Y en nuestra experiencia, la fe llegó a través de oír su evangelio, y no llegó porque nosotros nos esforzamos en creer. Ten mucho cuidado con tu nivel de conocimiento o maestría. En Romanos 12:3 leemos: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por esto es bien necesario e importante que conozcas cómo opera, cómo engaña y lleva a cabo sus artimañas nuestro enemigo, Satanás el diablo. Muchas veces te hace creer que ya no necesitas ni congregarte, ni tener un mentor, ni seguir aprendiendo, y te engaña dándote una idea errónea de la verdadera medida de tu fe. Recuerda que la fe se entiende en lenguaje espiritual y no con tus sentidos humanos. Ya lo dije y lo expliqué anteriormente. Puedes hacerte una pequeña idea del poder inmenso que tiene la fe. Pon mucha atención a Hebreos 11, del 3 al 5. Y ahí leemos: por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho
de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, yo creo que con estos 3 ejemplos inexplicables puedes hacerte una idea del poderío de la fe y pensar que está a tu alcance. Solo tienes que pedirla, pero sería bueno que antes te ministres en liberación para que mi Señor Jesús te haga libre, y entonces la fe operará grandes milagros en tu vida y podrás vivir pleno. En Lucas 17, 5 al 6 leemos: Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a ese sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Así que, mis queridos, amados, cristianos, creyentes y congregantes, todo depende de ustedes, pero mi Señor Jesús está dispuesto a hacerlos verdaderamente libres y también a aumentar la fe en ustedes. Bendito Dios y Padre, yo te pido a través de esta enseñanza que aumentes la fe de todo el que esté escuchando esta enseñanza, y con esa fe puesta en ti, te busquen y que tú los atraigas hacia ti y los liberes de toda opresión, de toda atadura, de todo lo que les esté causando tristezas, aflicción. Bendícelos, Padre, y dales toda la fe que cada uno necesite para tu gloria, Padre, en Cristo Jesús y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.